Me parece que detecto yo en el informe una tendencia a abordar el hogar como un terreno donde la acción pública es remedial y solo se justifica en situaciones de violencia, en situaciones extremas como la violencia intrafamiliar o contra las mujeres o para reforzar el familiarismo en el tema del cuidado, y también una cierta tendencia a concebir la cohesión social como una problemática que fundamentalmente tiene que ver con temas de desintegración y vulnerabilidad familiar. Lo que voy a tratar de mostrar es que esto tiene consecuencias en tres ámbitos muy importantes de la política social. Uno que tiene que ver con el tema de la desigualdad de género, otro que tiene que ver justamente con el tema de lo que la cohesión social implica en términos de retos de política pública, y otro que tiene que ver con la situación de los jóvenes. Voy a empezar con el primero. La verdad es que la situación de desventaja que enfrentan las mujeres es una situación estructural. Obviamente hay situaciones críticas, pero básicamente es resultado de la convergencia de dos procesos estructurales muy claros. Uno es el ingreso masivo de las mujeres a los mercados de trabajo y otro es el deterioro progresivo de la vieja tradición de obligación filial. En este sentido, algo que se extraña en el informe y en la perspectiva de política social es la construcción de un pilar de cuidado, tema que es fundamental en América Latina y lo ha reconocido CEPAL, y que creo que es una agenda pendiente. Entonces mi pregunta sería si, es decir, yo no digo que no se detecte, no se aborde esto de una manera fragmentaria, sino que hace falta un enfoque integral sobre este asunto. Esa sería mi primera pregunta. El tema de la integración en términos de la cohesión y de visibilizar el asunto de las mujeres bajo la perspectiva de generar igualdad de oportunidades, igualdad en los accesos, es un asunto que se ha abordado durante estos 3 años a partir de estrategias y acciones y objetivos que se enfocan en el tema de Mujeres Avanzando. Mujeres Avanzando apenas tiene poco de haber iniciado, es una estrategia tal cual que está fundamentada en 5 puntos que generan una condición enfocada en la parte del cuidado. Sin embargo, tenemos que complementarla para enfocarla en la parte de la seguridad y del empoderamiento. En función de eso, las 27,000 mujeres que han sido atendidas en Mujeres Avanzando tenderán a duplicarse, porque lo que estamos haciendo es que a partir de esta visión de los temas de inequidad y desigualdad, la vamos a complementar con una política pública integral, transversal e institucionalizada, fundamentada en los conceptos de seguridad ciudadana con perspectiva de género, por supuesto, para que de alguna o de otra manera logremos atender, promover, empoderar y defender sus derechos, y que las condiciones de igualdad puedan ser colocadas en el centro de manera integral y de manera transversal a partir de una fortaleza de todo el gabinete social. Ese es el siguiente paso. Hemos dado un paso adelante en función de generar la estrategia, y esta estrategia se consolidará a partir de colocarlas como el centro no solo de cuidados, sino también de protección, seguridad y promoción de sus derechos humanos. Muchas gracias. Entendemos también el tema de la cohesión social como un elemento fundamental para que podamos crear confianza institucional. Esto lo hacemos desde dos lógicas. Primero, el fortalecimiento del trabajo en conjunto con las OSCs. Este gobierno, con respecto al gobierno anterior, ha incrementado en un 66% los recursos económicos que se destinan hacia estas políticas. Pero por el otro lado, también el año pasado arrancó una estrategia denominada Vamos Juntos. Esta estrategia lo que propone es que podamos tener un gobierno muy cercano, que escuche a la población, que haya una dinámica en donde podamos compartir la problemática, el tipo la necesidad que se pueda y se deba de atender, llegar a acuerdos, materializarlos con resultados y, por supuesto, esto nos pueda permitir generar un puente de plata entre sociedad y gobierno. Eso hacemos desde la propia lógica del área social, en donde intervenimos todos en conjunto de manera transversal y, por supuesto, percibimos que la cohesión social es, sin duda, menester del trabajo con la sociedad en conjunto. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver justamente con el tema de la cohesión social y con una concepción de cohesión social que está ligada a la idea de cerrar brechas.
y asumir una perspectiva un tanto más universalista sobre la política social, en el sentido de que las brechas que hay que cerrar tienen que ver con la calidad de los servicios a los que tienen acceso las personas en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud. Mi percepción del informe es que hay una información muy detallada de lo que hacen los programas que ha implementado el gobierno del Estado, aunque aún ahí encuentra uno que las brechas de cobertura siguen siendo muy amplias. Hay de manera más o menos constante frente a la población que se establece como objetivo o como potencial rezagos muy grandes en la cobertura, y en ese sentido yo creo que hay un doble reto allí: cómo cerrar esas brechas de cobertura en un contexto donde los recursos no van a abundar, y dos, cómo buscar que se haga una medición de cómo se reducen las brechas o hay una cierta convergencia en la calidad de los servicios a los que tienen acceso las personas en el ámbito de educación y salud. El tema sin duda nos obliga al trabajo transversal, y creo que en esta parte hemos venido haciendo un trabajo con responsabilidad. Desde hace poco más de un año se ha venido trabajando en una estrategia integral que nos permita identificar cuáles son los espacios en donde, y las políticas en donde nosotros podemos ser mucho más eficientes y efectivos. Por supuesto que aquí se han hecho una serie de valoraciones importantes que tienen que ver con el costo económico de los programas, con la factibilidad para que puedan ser intervenidos y el impacto que tengan en la propia sociedad. En este trabajo hemos venido trabajando en cada una de las carencias que se tienen, por supuesto en materia de educación, en materia de salud, en materia de la calidad de los servicios de la vivienda, de las condiciones y la calidad de la vivienda que se tiene, y por supuesto en la parte alimentaria. Creo que hay acciones determinadas con mucha claridad que en algunos casos requieren de una coordinación efectiva con el gobierno federal, y en algunos otros casos nos demanda también la colaboración y el trabajo en conjunto con los gobiernos municipales. Quise abordar, antes de las respuestas específicas de cada uno de ellos, la lógica en la que estamos trabajando, y es una lógica de transversalidad. Creo que eso nos obliga y nos va a permitir que en el corto plazo podamos seguir midiendo y evaluando, como lo hemos hecho con 5 programas sociales que la propia Secretaría tiene a su cargo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que ese es uno de los temas que más ruido ha generado en la situación de las mediciones del propio Estado de Jalisco. La misma federación, la propia SEP, ha cambiado la situación de los rangos de medición tradicionales de 6 a 12 años al rango de 6 a 11 años. Es decir, estábamos midiendo la situación de la cobertura de educación primaria en 7 años en lugar de 6. Cuando realizamos este cambio, que lo está generando la propia Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, los parámetros de la Secretaría y de Jalisco se van a rangos de cobertura de más del 100% en educación primaria. Es decir, tenemos rangos, por ponerte un ejemplo, en el primer grado de primaria, hasta del 107%, de acuerdo a la proyección que del Consejo Nacional de Población del 2013. Entonces, ese es uno de los temas que quizá hayan causado más ruido, que es la medición de cobertura de educación primaria. Y comentarte que en el tema que traemos una problemática mayor que tiene que ver con la educación secundaria, iniciamos este año pasado, que empezaremos a ver los frutos, becas para el no abandono de educación secundaria entre el DIF Jalisco y la propia Secretaría de Educación. Estamos generando estas becas en los polígonos de pobreza donde nos está necesitando la gente, y ese es el tema que tú comentabas hace un momento. A nuestra llegada a la administración recibimos 121 obras inconclusas. En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Salud, determinamos cuáles serían las que pudieran tener mayor impacto para la población jalisciense. No obstante, no es el hecho de concluir obras o tener hospitales terminados. El problema serio está en el capítulo 1000, en el de los recursos humanos, en donde implica necesariamente un presupuesto que es irreductible, presupuesto que por el momento no contamos. Como ustedes sabrán, teníamos una deuda atrasada muy grande, pero no obstante, desde el punto de vista de infraestructura hemos recibido apoyo federal, a lo que agradecemos y reconocemos a través del Seguro Popular. Y por otro lado, el señor gobernador giró instrucciones precisas para crear un programa especial que se denominó 24-7365,
en donde al menos en las cabeceras municipales pudiéramos contar con médicos, enfermeras y promotores de la salud las 24 horas del día, que no ha sido sencillo porque este es un problema que tiene mucho que ver con el presupuesto. Sin embargo, hemos estado creciendo y estamos al pendiente de dar la mejor cobertura posible. Gracias. Tiene que ver con un tema que me parece que tampoco es tratado con la profundidad que merece en el informe, o es visto desde una perspectiva un tanto minimalista, y es la situación de los jóvenes. Digamos que un tema crucial es la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y la heterogeneidad que está incluido bajo este título. Me parece que no me queda muy claro a mí realmente cuál es la política del Estado en términos de inserción productiva de este segmento de la población, de integración educativa. Esto, bueno, ya se contestó hace rato que lo preguntó alguien más, y en general la integración social de los jóvenes, porque la falta de expectativas laborales se traduce en una serie de riesgos que son muy importantes en varios ámbitos, el crecimiento de la economía informal, largas fases de educación sin expectativas claras, economía criminal, migración, etcétera. Entonces creo que valdría la pena conocer cuál es la perspectiva de ustedes sobre este tema. Tocaban hace un momento, es decir, ¿educar para qué? Sí, educar para saber hacia dónde vamos. Creo que uno de los aspectos fundamentales tendrá que ser el crecer cada vez más nuestra educación media tecnológica. Las instituciones que han recibido un mayor apoyo del gobierno del Estado tienen que ver con los propios CONALEP, donde hemos generado convenios muy específicos en regiones del Estado, por ponerte un ejemplo en Chapala, con el tema de aeronáutica, o el tema automotriz en Acatlán, o el crecimiento de los propios CECITES y el crecimiento de las opciones también de Universidad de Guadalajara en esta situación. Tenemos que seguir trabajando en educación dual, tenemos que seguir acercándonos a las cámaras, tendremos que seguir acercándonos a las cámaras industriales para poder generar lo que ellos necesitan, para poder generar expectativas de trabajo en toda nuestra gente de educación media superior y seguir avanzando en otro tema que es fundamental. El tema de educación media superior con terminal de agronegocios y agricultura tiene que ver con el gobierno federal y los CEBETAS. Hemos estado cerca de todos y cada uno de los municipios para que los municipios que tienen esos vocacionamientos poder ir generando escuelas de esta índole. Creo que ese es el paso que nos continúa. Primero era generar una situación de cobertura y calidad, pero al mismo tiempo ir reorientando en todos y cada una de las situaciones del Estado lo que estaremos construyendo. Es decir, en este propio año 2016, dentro de la planeación estratégica que se tiene, se vincula que en el municipio, por poner otro ejemplo, de Lagos de Moreno, que tiene una vocación industrial importante y agroalimentaria, las escuelas que tengamos que crear de CECITES tengan que ver con estas dos opciones que la propia comunidad desarrolla. O en el municipio de Zapotlán el Grande, que tenemos más de 11,000 hectáreas de plantación de aguacate, de situación de frutos de berries y agricultura protegida, poder crear los cebetas o el cebeta necesario para lo que la región necesita. Ese es el paso que estamos dando. Gracias, Paco. A nuestra llegada a la administración recibimos 121 obras inconclusas. En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Salud, determinamos cuáles serían las que pudieran tener mayor impacto para la población jalisciense. No obstante, no es el hecho de concluir obras o tener hospitales terminados. El problema serio está en el capítulo 1000, en el de los recursos humanos, en donde implica necesariamente un presupuesto que es irreductible, presupuesto que por el momento no contamos. Como ustedes sabrán, teníamos una deuda atrasada muy grande, pero no obstante, desde el punto de vista de infraestructura hemos recibido apoyo federal, a lo que agradecemos y reconocemos a través del Seguro Popular, y por otro lado el señor gobernador giró instrucciones precisas para crear un programa especial que se denominó 24/7/365, en donde al menos en las cabeceras municipales pudiéramos contar con médicos, enfermeras y promotores de la salud las 24 horas del día, que no ha sido sencillo porque este es un problema que tiene mucho que ver con el presupuesto. Sin embargo, hemos estado creciendo y estamos al pendiente de dar la mejor cobertura posible. Gracias. También la Secretaría de Desarrollo e Integración Social trabaja en conjunto con las demás en algunos temas que son fundamentales.
Hemos detectado, por ejemplo, que programas como el de transporte escolar en la modalidad regional e interregional, o este modelo que se incubó junto con el gobierno del estado y el Centro Universitario de los Valles, la Universidad de Guadalajara, nos dio una luz muy clara con respecto al horizonte que muchos jóvenes hoy demandan y que tiene que ver con la Secretaría de Educación, con la Universidad de Guadalajara. Alternativas para que los estudiantes puedan tener condiciones propicias en lo económico y, por supuesto, con respecto al transporte público para que no dejen sus estudios. Por otro lado, también programas como el de Bienevales sin duda generan un aporte importante, no solo en la parte económica, sino también en el soporte que le puede dar a los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. Adicionalmente, el segmento que atiende al tema de educación básica en cuanto a la secundaria, el programa de mochilas con útiles escolares, beneficia a más de 400,000 jóvenes que tienen también un impacto positivo para que puedan continuar sus estudios. Y por último, vale la pena señalar un tema, que es el del programa de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. Este año se incrementó en un 131.25% el número de beneficiarios con respecto al año pasado. Este es el segundo año de operación de este programa que ha permitido que los jóvenes tengan el soporte legal, pero también la orientación familiar y el apoyo económico para que esto les ayude a encontrar un camino, una alternativa de vida ante una situación de coyuntura tan complicada como la que bien señala usted. Muchas gracias. Y hablando precisamente de los programas que nos comentaba, en el sistema DIF Jalisco, en el tema de seguridad alimentaria, precisamente se ha medido este programa que nosotros tenemos que llega a la población mediante, implementamos una encuesta que se llama Menina, donde se focaliza precisamente a las familias, a las personas que padecen una inseguridad alimentaria para que vaya definitivamente a la persona que lo necesita y no se desvíe. Este programa ha sido ya medido en un índice de desempeño por DIF nacional, donde establecimos también estrategias de cohesión social, donde las contralorías sociales están ahí, de las mismas personas son vigilantes de que estos programas lleguen a quien de veras lo requiere. También se ha implementado actividades autogestivas para que las propias personas salgan de ese estado de necesidad, con huertos, talleres, donde la comunidad se organiza y puede de esta manera salir adelante. Entonces, en este programa que para nosotros ha sido muy exitoso porque va focalizado precisamente a las personas que lo requieren. Es una de las respuestas de que es un programa que ha sido medido y precisamente DIF Nacional nos ha puesto en segundo lugar a nivel nacional por este programa. Gracias. Muchas gracias. La pregunta del doctor Latapí no fue respondida sobre la cobertura efectiva del Seguro Popular. Entonces yo sí quisiera que atendiéramos un poquito más a esto. Es decir, el tener empadronados, que por ejemplo automáticamente entran por estar en los programas federales, no nos dice realmente nada de quién está haciendo uso de las clínicas. ¿Qué sabemos realmente de cómo está el Seguro Popular realmente operando en la práctica en el Estado? Gracias, Alberto. El Seguro Popular tiene cobertura en todo el Estado a través de 583 centros de salud y 20 hospitales de segundo y tercer nivel. Sí estamos midiendo de manera efectiva cuántos pacientes van por varias razones. Primero, porque existen algunos hospitales que están conveniados una vez que están certificados y para poder acceder a los recursos que otorga el Seguro Popular tienen que hacer una medición exacta y entregar los expedientes de los pacientes que están viendo. Y por otro lado, en la Secretaría de Salud, los pacientes que estamos atendiendo los estamos midiendo permanentemente. Tenemos reportes cada 24 horas de cuántos pacientes están accediendo. Me imagino también que la pregunta está relacionada a saber si los derechohabientes del Seguro Popular tienen conocimiento de sus derechos. Y ahí es en donde hemos estado trabajando de manera insistente. Hemos estado haciendo ferias de la salud en donde recorremos nosotros, vamos a las diferentes colonias, tanto en la zona conurbada como al interior del estado de Jalisco, y ahí se le explica a la gente cuáles son sus derechos, a qué sí tienen derecho de cobertura. Finalmente, el acceso a los medicamentos a través del Seguro Popular en estos momentos en el estado de Jalisco oscila entre el 90 y 95% de cobertura. No sé si se